Hoy nos acompaña en la sede del Partido Socialista Marisa Bustinduy. Marisa, que ya es suficientemente conocida por los ciudadanos y ciudadanas de Nerja, es diputada por Málaga en el Parlamento andaluz, lleva muchísimos años trabajando por los intereses de malagueños y malagueñas y viene hoy a darnos una información concreta con respecto a los presupuestos generales del Estado que se están tramitando en este momento en el Parlamento español. Como todos sabemos, los presupuestos es pues una de las cuestiones más importantes de un gobierno nacional, gobierno autonómico o gobierno municipal. Hablamos de la plasmación económica de un programa político. Desde ese punto de vista y en lo que respecta a nosotros como ciudadanos de Nerja, como representantes de los ciudadanos y ciudadanas de Nerja, tenemos que decir que los presupuestos de este año, los presupuestos generales del Estado para el año 2015, no son nada satisfactorios. No son nada satisfactorios porque Andalucía vuelve a salir perjudicada un año más y ya van 3 años consecutivos en los que más de 3.000 millones de euros no llegan a nuestra comunidad. Esto supone una media de 352 euros aproximadamente por habitante, lo que a Nerja supondría una cantidad superior a los 7 millones de euros. 7 millones de euros que no han llegado a nuestra localidad y que, como digo, se echan de menos para temas tan importantes como inversiones y como la generación de empleo. Pero también quiero añadir que proyectos importantes como son los de la depuradora de Nerja se ven nuevamente maltratados. Maltratados porque, al igual que el año pasado, no se crea una partida específica para la depuradora de Nerja, como existe con otros proyectos, sino que va, según dicen desde el Gobierno central, bueno, pues dentro de un grupo de una partida global de 12 millones y medio, calificada como calidad de aguas de Andalucía. Esa partida, como digo, que no dice específicamente si viene alguna cantidad o no viene para la depuradora de Nerja, deja abierta la posibilidad de que pueda venir toda la cantidad, cosa en la que dudamos, o que pueda venir una cantidad bastante menor, que será lo más posible. Nosotros, como grupo municipal, en el último pleno, presentamos una moción exigiendo al gobierno de José Alberto Armijo que exigiese a su vez al gobierno central la necesidad de que para estos presupuestos del año 2015 se presupuestase la totalidad de la inversión de la depuradora. Y esto lo hacemos por una razón muy sencilla, y es que ya, como todos sabemos, las directivas de aguas de la Comunidad Europea marca el 1 de enero de 2016 como fecha tope para terminar las obras para el funcionamiento de saneamiento de las aguas de los países que componen la comunidad. Según está presupuestado, en el mejor de los supuestos de que viniesen 12 millones y medio, la depuradora de Nerja no se terminaría hasta 2017, mediados de 2017, como digo, en el mejor de los supuestos. Esto supone para Nerja primero un retraso importante que afecta fundamentalmente al turismo y a la salud de sus ciudadanos, y como todos sabemos, este año se perdieron banderas azules porque uno de los componentes importantes para esta concesión es precisamente la depuración de las aguas. Por otro lado, tampoco hemos visto ninguna partida para un tema tan importante, se va dando tanto tiempo vueltas como son el paseo de Carabineros, que se exigía anteriormente al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero prácticamente pleno tras pleno, y que ahora mismo el gobierno de José Alberto Armijo lo tiene metido en el cajón para no incomodar a su jefe, para no incomodar al señor Rajoy. No existen, como digo, tampoco unas inversiones claras para limpieza y acondicionamiento de playas. Hace unos meses veíamos en prensa que se veía muy eufórico porque este año el gobierno central al final había destinado 100 y pico mil euros para el acondicionamiento de playas de Nerja, cuando en localidades próximas como Rincón de la Victoria, Torrós y Vélez, esta cantidad se multiplicaba por 2, 3 y 4 veces en algunas ocasiones. Ser el pueblo más importante turísticamente de la Axarquía,
recibir bastante menos importe del Gobierno central para su acondicionamiento de playas y estar orgulloso de ello me parece ya una fidelidad partidista que no tiene justificación. Y tampoco hemos visto desde Nerja otra serie de infraestructuras provinciales que estén en nuestro entorno, no digo ya en el interior del pueblo, sino en nuestro entorno, y que vengan a mejorar la accesibilidad a nuestro pueblo o las condiciones generales del mismo o la generación de empleo. Por tanto, creo que Nerja, concretamente, sale mal parada con nuestros presupuestos y, como Nerja, el resto de Andalucía. Especialmente Nerja, como digo, nosotros lo expresamos así como responsables políticos de la localidad, pero ya mi compañera Marisa va a dar unas pinceladas generales, además, lo que suponen los presupuestos para Málaga, para Andalucía y alguna cuestión más en general, y que van a ratificar realmente lo que nosotros acabamos de comentar. Muchas gracias, Marisa. Muchas gracias y buenos días. Como siempre, encantada de visitar este magnífico municipio de la Costa del Sol, cuya apuesta por parte del gobierno del señor Rajoy ya vemos que es ninguna. Ante el silencio cómplice de su alcalde, el señor Armijo. No es que lo diga yo, es que lo dicen los presupuestos generales del Estado, que son la gasolina que el gobierno le inyecta a los territorios y que concretamente a la provincia de Málaga le ha inyectado muy poca y concretamente a Nerja no le ha inyectado ninguna. Eso es una realidad que está ahí y que van a sufrir los ciudadanos de Nerja, sobre todo porque esa falta de apuesta se va también a convertir en falta de apoyo a un sector tan importante como es el turismo para esta localidad, que es un motor económico de desarrollo, no solo económico, sino también social, al que no se le va a poner ninguna gasolina por parte del gobierno del señor Rajoy. Eso es una realidad que es así y que habrá que pelear. Precisamente por pelearlo y por entender el grupo parlamentario socialista que la depuradora de Nerja es una prioridad para Nerja y que ha llevado una historia interminable donde se han echado la responsabilidad de unos a otros, pero que ha tenido mucho que ver el juego sucio que el alcalde hizo cuando gobernaba el señor Zapatero, con una apuesta clara y certera porque esta depuradora se terminara, pero que el señor Armijo jugaba por la cesión de los terrenos y que ocasionó obviamente un retraso que todavía se está pagando. Bueno, pues el resultado ha esperado a que el gobierno de España lo gobierne su partido para poder lucirse y ahora resulta que no se luce, puesto que el gobierno de Rajoy está perdiendo una gran oportunidad de demostrar si apuesta o no por Nerja, si apuesta o no por la provincia de Málaga y si apuesta o no por Andalucía. Y ha perdido una gran ocasión porque los presupuestos generales del Estado, donde se ven las apuestas de verdad de los gobiernos, es decir, si nos ponen gasolina a nuestro motor económico o si no nos la ponen, y no nos la ponen. Hemos visto que no nos la han puesto. Insisto, por eso el Grupo Parlamentario Socialista ha colocado en una enmienda que haya financiación para la depuradora de Nerja, así como un paquete que acompaña también a esta iniciativa de impulso a infraestructuras que consideramos para la provincia de Málaga de primer orden y de primera necesidad, entre las que se encuentra, insisto, la depuradora de Nerja. Creo sinceramente, y vuelvo a reiterar, las palabras se las lleva el viento, en política como en la vida y como en todo, es decir, las apuestas se demuestran y el compromiso político se demuestran con la comida, en este caso con unos presupuestos generales que den cuenta de ello, como ocurría cuando gobernaba el señor Zapatero, que la provincia de Málaga era la tercera en inversión de toda España, mientras que ahora estamos en la número 17. O sea que creo que no tengo que explicar mucho más. Así que han perdido la gran oportunidad de mostrar con hechos y con apuesta política el Partido Popular que apuesta por Andalucía. Han perdido esa oportunidad. Pero además de eso, quiero decir alto y claro que los presupuestos generales del Estado
para Andalucía, para la provincia de Málaga y para Nerja son absolutamente injustos. Y voy a dar un par de pinceladas. Sí, creo que no es razonable que en el momento en que estamos viviendo, y que están viviendo la mayoría de los ciudadanos, por mucho que nos digan que hay raíces vigorosas de la economía, no, los ciudadanos están viviendo realmente desempleo y la fatiga para salir adelante cada día y llegar a fin de mes, pues bajar los impuestos una vez más a los que más tienen. La reforma fiscal del señor Montoro y por tanto el señor Rajoy lo que hace es beneficiar a los que más tienen, mientras que cargan ese ahorro que van a tener los que más tienen, lo van a cargar sobre las espaldas de los trabajadores, fundamentalmente de los desempleados, puesto que desde que el señor Rajoy llegó ha habido una reducción de 10.000 millones de euros en políticas para desempleados. Y creo que esto es algo que los ciudadanos deben entender, porque creo que no es razonable y es donde realmente se ve cuáles son las prioridades de un gobierno. Es injusto también con los más débiles, porque sigue apostando por la reducción de las políticas sociales, las políticas que necesitamos todos los ciudadanos en general, pero en particular los que menos tienen. Me refiero a las políticas de salud, me refiero a las políticas de educación y me refiero a lo que significan las políticas sociales en general. Sin embargo, desde luego no va a poder con la presidenta de la Junta de Andalucía, ya lo he dicho ayer alto y claro en el Parlamento de Andalucía, no va a permitir que Rajoy corte la luz al ascensor social que es la educación. Y por lo tanto los presupuestos de la Junta de Andalucía van a tener este año, para el año que viene, un incremento de 120 millones de euros para que ese ascensor social siga funcionando en Andalucía, que tan necesario es. Y lo vamos a hacer a pulmón, porque como ustedes saben, el gobierno de Rajoy no solo no apuesta por Andalucía en materia de inversión a través de sus presupuestos, sino que intenta asfixiar a Andalucía haciendo obligatorio un cumplimiento de déficit asimétrico completamente, absolutamente injusto, obligándonos a devolver 426 millones de euros de los presupuestos de este año, cuando además tenemos en el suma y sigue más de una reducción de 8.000 millones de euros que el gobierno de Rajoy, desde que llegó hace 3 años, no ha ido quitando a los andaluces. Y qué decir de esa disposición adicional tercera que tenía de tiempo hasta los presupuestos generales del año en curso, de 2014, y que no nos han aportado ni un solo euro y que solamente de ese apartado nos deben a los andaluces 1.700 millones de euros. Ahí se ven las apuestas del gobierno central por Andalucía, por Málaga y por Nerja. Ninguna. La línea y el hilo conductor de la política de la derecha en nuestro país, del gobierno de España, sigue siendo la misma. Más desempleados, menos dinero para los desempleados. Más ricos desde que ellos gobiernan, menos impuestos para los ricos. Ese es el resumen que creo que es claro y evidente y que cualquier ciudadano puede comprobar, no solo en su día a día, sino que puede comprobar a diario, viendo realmente cómo las estadísticas van haciendo que la brecha social en España se haya abierto de una manera muy importante desde que gobierna el señor Rajoy en España. Y por supuesto, insistiendo que en Andalucía nos dan un trato absolutamente desigual e injusto que vamos a seguir, por supuesto del Grupo Parlamentario Socialista, poniendo en evidencia y reclamando alto y claro que nos den lo que nos corresponde, no pedimos más, pedimos solo lo que nos corresponde y que no nos quiten más lo que es nuestro, que ya la derecha nos ha quitado bastante en la historia de nuestra tierra. Nada más y muchas gracias.